Iván, ¿empezamos ya? Raúl, ¿tú crees que se acordarán de nosotros? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, de todas formas, voy a sacarlo por si alguien no se acuerda. Madre mía. Venga, vale, sácalo. A ver. Qué buen listado que puse yo ayer. Este año pone Meli, que es más facilito, creo yo. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos y bienvenidos al 10º pregón en honor a San Juan Bosco. Hay días que no se viven como cualquier otro. Días en el que el corazón late distinto, en el que el ruido se apaga y el alma se dispone a escuchar. Hoy es uno de esos días. Un día para detenernos, para agradecer y para recordar a aquellos que nos sostienen. Hoy, esta casa salesiana se llena de sentido, porque volvemos a pronunciarnos en torno a un nombre que no pertenece solo a la historia, sino al corazón de generaciones enteras, Don Bosco. Padre salesiano de Don Bosco, Don Francisco Javier Acedo. Capellán de la residencia salesiana, Don Gabriel Castilla. Directora titular de la Casa Salesiana, Trinidad Palomero. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Isaac Montero. Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, José Antonio Barraza. Primer teniente alcalde, Juan Manuel Trujillo. Concejal de Tradiciones Populares, Antonio Ramón Martín. Concejal de Educación, Javier Ruiz Cabrera. Resto de Corporación Municipal, grupos de la Casa Salesiana y todos los presentes. Cómo no, en especial a sus queridos presentadores, Manuel López Díaz y Juan Manuel Rodríguez Peso, pero sobre todo a nuestro pregonero, Isaías Maravé Fernández, al que le deseamos todo lo mejor. Hoy no nos hemos reunido solo para iniciar una fiesta, nos hemos reunido para recordar por qué seguimos aquí. Porque hay historias que no se olvidan y porque hay sueños que cuando nacen del amor no se apagan con el paso del tiempo. Don Bosco fue uno de esos hombres que supo mirar donde otros pasaban de largo, que creyó cuando parecía más fácil rendirse y que entendió que educar no es imponer un camino, sino caminar junto a quienes lo están descubriendo, aunque a veces se tropiece. Este pregón no es solo un homenaje, es una invitación. Una invitación a dejarnos alcanzar por la mirada de Dios. Esa mirada que Don Bosco supo reconocer en cada joven que se cruzó en su camino. Una invitación a abrir el alma para que el Espíritu Santo renueve en nosotros la fe sencilla, la alegría profunda y la confianza absoluta, pues cuando caminamos con el Señor, nunca estamos solos. Don Bosco nos enseñó algo muy sencillo y al mismo tiempo profundamente grande, que cada pequeña acción hecha con amor tiene un propósito. El recorrido que hoy se abre ante nosotros nos lleva a los orígenes del carisma salesiano, a la figura de como padre que acoge sin condiciones, maestro que educa, con esperanza y amigo que nunca abandona. Nos acercamos a su historia, a quienes caminaron junto a él y al reflejo de su obra que siguen vivos, en el patio, en cada aula y en cada uno de nosotros. Para guiarnos en este camino, contamos hoy con nuestro pregonero, Isaías, que dará voz a esta historia viva, ayudándonos a mirar a Don Bosco no solo con los ojos, sino con el corazón dispuesto a dejarse tocar. Sin más dilación, cedemos la palabra a sus presentadores, un dúo como nosotros, quienes nos acercarán con cariño a la vida y trayectoria de nuestro pregonero, preparándonos para escuchar sus palabras con mayor profundidad y gratitud. Que Don Bosco, padre, maestro y amigo de los jóvenes, nos acompañe en este inicio y nos recuerde, una vez más, que cuando el amor guía los pasos, nadie se pierde. Muchas gracias y que disfruten del acto.
Los nervios. Paz y bien y buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a nuestro colegio, donde con alegría y espíritu salesiano damos comienzo a las fiestas en honor a nuestro padre y maestro de la juventud, Don Bosco. Somos Manolo y Juanma, amigos del pregonero y residentes en Palma del Río. No, Juanma, te ha faltado la musiquilla de fondo del 1, 2, 3. Eso se dice de otra forma, con otra entonación, hombre. Somos Juanma y Manolo, amigos del pregonero y residentes en Palma del Río. Ya vamos a empezar, Manuel. Venga, vale. Bueno, os preguntaréis qué hacemos 2 personas para presentar al pregonero. Pues lo que faltaba. Siempre ha sido un presentador para un pregonero, lo más habitual. También hemos tenido, el año pasado concretamente, un presentador para 2 pregoneros. Menos habitual. Pues ya está, aquí lo tenéis. 2 presentadores para un pregonero. Lo que faltaba, nada habitual. Pero bueno, lo cierto es que si estamos aquí es porque Isaías nos lo pidió. Y tenemos que admitir que lo hizo de la forma más auténtica que jamás hubiésemos imaginado. Y fue en un viaje que hicimos los 3 hace unos meses junto a nuestra familia y amigos a Roma. Allí en el corazón de la Iglesia Universal, en la Sagrada Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Justo en el momento en que nos encontrábamos bajo la mirada y protección de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, y siendo testigos de aquel momento nuestra familia, quienes pudieron sentir nuestra emoción. Isaías nos juntó a los 2 para hacernos una foto, uno a cada lado de él, a los pies de la imagen de Don Bosco. Y mientras los 2 mirábamos a la cámara y totalmente de sorpresa, nos encomendó esta gran e ilusionante responsabilidad, la que acogimos sin lugar a dudas, fundiéndonos en ese momento en un emotivo abrazo. Isaías, para nada lo esperábamos, pero que sepas que por siempre lo recordaremos. Te dijimos que sí, sin dudarlo, y aquí estamos. A partir de ese momento fueron varios los guiñes que nos hizo nuestro maestro de la juventud en aquel inolvidable viaje. Y como si el propio Don Bosco hubiese querido confirmar aquel encargo que Isaías nos acababa de hacer, mientras paseábamos por los alrededores de la basílica, entre la multitud, y casi de manera providencial, Isaías reconoció a lo lejos al mismísimo don Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos y 10º sucesor de Don Bosco. Nos alentó de su presencia y de que casualmente se dirigía hacia donde nos encontrábamos. Y cuando lo tuvo al alcance, y como no podía ser de otra manera, se dirigió a él. Y muy nervioso, pero que muy nervioso, y sin apenas salirle la voz del cuerpo, le dijo: Don Ángel, buenas tardes. Nosotros somos de Don Bosco. Y tras un momento de risa, y a pesar de ir con el tiempo justo, comenzó a hablar con nosotros, con una actitud muy sencilla, amable y de gran cercanía, dirigiéndose principalmente a nuestros peques. Isaías, sabemos lo feliz que fuiste en ese momento junto a tus amigos y amigas, rodeado de nuestros hijos y teniendo frente a ti a quien ha sucedido al mismísimo Don Bosco. Y nos alegramos enormemente de ello. Y bueno, tras esta pequeña introducción os vamos a contar quién es el pregonero. Isaías Maraver Fernández nació el 10 de octubre de 1975, siendo el segundo de 3 hermanos, fruto del amor de Manuel, su padre, y Mari Carmen, su madre. Junto a María del Mar, su hermana mayor, y a Alejandra, más conocida como Sandra, su hermana pequeña, crecieron en una familia trabajadora y humilde y en un ambiente cristiano en el barrio de Dragado, donde sabemos que tuvo una muy bonita y feliz infancia. Sus padres quisieron que tras comenzar su vida escolar en la conocida Florencia, continuara su formación de EGB en el Colegio Salesiano, donde él recuerda muy bien aquel primer día que de la mano de su madre entraba en este colegio, y mientras ella gestionaba su ingreso en secretaría, él correteaba por el patio, quedando atrapado en aquel mismo instante por el carisma salesiano, un lugar que hizo tanto bien a Isaías,
y que marcó de forma muy significativa su futuro. Entre estas paredes vivió su infancia, adolescencia y juventud. Creció feliz junto a quienes aún hoy son sus amigos, compaginando sus estudios con aquellos encuentros de luz-vida y aquellos fines de semana de oratorio entre juegos y partidas de ajedrez con el entrañable don Gregorio. Seguro que en su pregón nos contará con mucho más detalle esa bonita etapa. Se fue haciendo mayor y pasó de ser animando a animador. En aquellos años en que el oratorio dirigido por Agustín de la Cruz marcó tanto la vida de muchos de los aquí presentes y por supuesto la de él. Por aquel tiempo, Isaías había dejado atrás los estudios y tras haber hecho el servicio militar voluntario en la base de San Javier, comenzó a trabajar en la empresa familiar con su padre, conduciendo máquinas cosechadoras, pasando largas temporadas fuera de casa. Años aquellos donde también quiso experimentar el mundo de la hostelería, en un hotel en Menorca, donde también pasó un verano alejado de su pueblo, pero siempre manteniendo el contacto con sus amigos, quienes lo tenían informado de lo sucedido por el colegio. Bueno, Juanma, de lo que pasaba por el colegio y por el Pícolo, que por aquel entonces, un lugar que también fue su casa y donde pasaba muchísimo tiempo, siendo este escenario de su juventud y de donde mantiene pero que muy buenos recuerdos con sus amigos. Recuerdos que no vamos a contar aquí hoy. Estate tranquilito, que no lo vamos a contar. Del cole al Pícolo, del Pícolo al cole, aquellas tardes de viernes, cuando comenzaba lo bueno, aquellos larguísimos sábados que llegábamos por la mañana, muy temprano aquí al colegio, para preparar todo lo que iba a acontecer en aquellas tardes de oratorio, donde llegamos a concentrar hasta más de 700 niños y niñas. Juegos, gincanas, campeonatos, fiestas, teatro, el famoso puestecillo de chuche y un sinfín de actividades que dejaron muy patente que nuestro colegio salesiano y el sistema preventivo de la doctrina de Don Bosco, apoyado en la razón, la religión y el amor, estaban en Palma del Río más vivo que nunca. Años aquellos que marcaron a Isaías y a muchos de nosotros, donde Don Bosco entró en su vida para no salir nunca de ella. Y es que para Isaías, Juan Bosco tiene un significado muy especial. Conoce profundamente su vida, ha visto todas sus películas y ha seguido y comprendido cada uno de los momentos del santo desde pequeño. Es cierto que al igual que muchos de nosotros y debido a nuestras obligaciones laborales, un pequeño paréntesis salesiano apareció en la vida de Isaías. Mientras trabajaba como delineante en la empresa LM Tasaciones, donde tuve la suerte de compartir momentos con él y donde aprendió mucho bajo la dirección de Leocadio, mi padre, a quien sé que le tiene un gran cariño, empresa con quien actualmente sigue colaborando a la vez que gestiona su propio negocio MF Inmobiliaria. Y dejando atrás los grupos de Luz Vida, campamentos, Pascua y oratorio, cuando parecía que su salesianidad se alejaba, resurgió en la vida de Isaías la hermandad de la borriquita, haciendo presencia en él aquel señor montado en una borriquilla que tantas veces había visto allí, detrás de todos vosotros, en el mismo lugar de siempre, pero en aquel entonces sin la hermosa compañía de su madre María Santísima de la Estrella. Y como no podía ser de otra manera, esta hermandad, la que cautivó de nuevo a Isaías, es salesiana, la de su colegio. Pues sí, casualidad o causalidad, como decía su apreciado y querido amigo don Vicente. Pero lo cierto es que tras 25 años, Isaías sigue a través de esta cofradía vinculado activamente a nuestro colegio salesiano y ocupando en la actualidad el cargo de vicehermano mayor de la misma, aunque donde realmente él se encuentra más cómodo y más feliz es en el equipo de capataces del paso de misterio de nuestro Señor triunfante, junto a sus costaleros, dándole barritas energéticas, chicle y enseñándolo a calentar y a trabajar como si de un médico, un fisioterapeuta o un capataz de élite se tratara, hasta el extremo de que los más veteranos le otorgaron por unanimidad el título de Pachuli, siendo también capataz durante varios años del paso de Don Bosco, una etapa llena de recuerdos inolvidables para Isaías.
Como estáis comprobando, cosas muy bonitas han sucedido en la vida de Isaías. Pero sin duda alguna, lo mejor de todo, su familia. La que formó aquel día cuando contrajo matrimonio con quien ha querido y quiere a Isaías como nadie ha sabido hacerlo, Raquel, su media naranja. Y a quien hoy aquí públicamente reconocemos su gran paciencia, porque aquí el pregonero tiene guasa. Bueno, venga, hombre, bromas aparte, Juanma. Broma aparte nomás, el pregonero tiene guasa. Sí, que es verdad, ¿no? Es que es verdad. Raquel ha sabido dar a Isaías lo que a él le faltaba y ha recibido de Isaías lo que ella necesitaba. Fruto del amor de ambos nació su primer hijo, Nacho, quien dio sentido auténtico a la vida de Raquel e Isaías, viviendo unos años plenos y felices. Pero allí faltaba movidita, faltaba actividad, un poquito más de estrés. Yo diría que faltaba acción, mucha acción. Y 4 años después fue cuando nació el pequeño de la familia, el Manuel. Ahora sí, una familia completa y que comparte momentos familiares entre Palma del Río, donde disfrutan de los padres, hermanas y cuñados de Isaías, y donde Nacho y Manuel comparten momentos con sus primas y primos. Y por otra parte, Córdoba, donde Raquel dejó hace unos años lo más preciado en su vida, sus padres, su hermana y hermano, junto a sus parejas, su tía y sus sobrinos y sobrinas, siendo muchos los fines de semana que se desplazan a la capital para pasarlos juntos. Teniendo siempre en su memoria, como no podía ser de otra forma, al abuelo Manuel, que marchó con el padre hace 5 años y quien sabemos que hoy también disfruta de este momento desde un balcón privilegiado en el cielo, junto a otros seres queridos de Isaías. Pues sí, este es Isaías y parte de su vida. Quien lo conocéis sabéis que es buena persona, buen cristiano, amigo de sus amigos, generoso, comprometido, muy servicial, solidario, alegre. Alegre cuando quiere, ¿eh? Pues sí, cuando quiere. Tú ves, Juanma, lo que nunca ha sido Isaías es detallista. Tampoco va a ser perfecto. Pero es que al revés. Es que yo diría que ha sido siempre una persona muy desatenta. Bueno, hasta hace un par de meses. Porque uno de los sueños que siempre tuvo ha sido visitar Turín, cuna del sueño de Don Bosco, donde transcurrió la vida del santo. Y hace muy poquito lo ha cumplido. Y además ha querido hacerlo con 2 buenos amigos, únicos, grandes y maravillosas personas. Juanma, que somos nosotros. Sí, es verdad, Manolo, lleva razón, me he pasado un poco. Bueno, que quiso hacerlo con sus presentadores y además lo hizo dándonos la sorpresa de nuestra vida, porque lo tenía todo preparado desde hace meses y nosotros sin saber nada, sin saber a dónde nos llevaba hasta que llegamos a las mismísimas puertas de embarque en el aeropuerto de Sevilla, donde ponía Turín. Un viaje que sin duda alguna ha marcado y mucho nuestras vidas. Y porque no es plan de contaros ahora el viaje por el tiempo que tardaríamos, pero sí que merecería la pena. Pero sí deciros que no solo ha sido un viaje maravilloso, sino que ha sido una experiencia que nos ha ayudado a entender mejor quién fue Don Bosco y por qué su mensaje sigue tan vivo hoy en día. Allí recorrimos Ibequi, la colina de Don Bosco, donde nació y creció aquel chaval campesino al que Dios le confió un sueño. Pudimos entrar en su propia casa, tocar las paredes de la cocina donde mamá Margarita hacía de comer para tantos niños. Paseamos por Bardoco, pisando el mismo patio donde Don Bosco jugó, educó y amó a tantos jóvenes. Estuvimos en el lugar donde pasó sus últimos momentos. Rezamos frente a la tumba de Don Bosco y de Santo Domingo Sabio. Y vivimos la Eucaristía de la forma más íntima, en la Basílica de María Auxiliadora, testigo de su fe inquebrantable y de su confianza total en la Virgen. Momento que ninguno de los 3 queríamos que llegara a su fin. En definitiva, hemos sentido la presencia de quien nos ha guiado durante muchos años, del santo al que tanto nos hemos encomendado y lo hemos hecho en un ambiente inmejorable. Queremos agradecerte públicamente tan bonita experiencia que en nuestros corazones quedará guardada para siempre. Y claro, nos vemos en la obligación moral de decirte que sí,
que desde hace 2 meses también eres detallista. Bueno, si al final va a ser casi perfecto. Bueno, tengo mis dudas. Lo que sí sabemos es que allí en Turín se ha escrito una buena parte del pregón que en breve vamos a escuchar. Pues sí, Juanma. Y hoy nosotros tenemos el honor de presentar a quien ha escrito dicho pregón, al pregonero de Don Bosco. Una persona llamada no solo a pronunciar palabras, sino a dar voz a un legado que sigue vivo y actual. Isaías, estamos seguros que lo que hoy nos vas a proclamar no es solo un anuncio festivo, es testimonio, es memoria agradecida, son tus vivencias, es un compromiso con los valores que Don Bosco te enseñó. Isaías, que tu voz sea eco del corazón de Don Bosco y que tus palabras nos ayuden a seguir siendo presencia viva, mano tendida y esperanza para los que vendrán. Y para terminar, pedimos la intercesión de San Juan Bosco, para que este pregón sea luz, camino y alegría para todos. Y con mucha gratitud y gran emoción, damos la palabra al pregonero de Don Bosco 2026, Isaías Maraver Fernández. ¿Y ahora qué? Después de cómo me han puesto esta gente. Me habéis contado casi medio pregón. Pero bueno, eso se ve que hemos estado siempre muy unidos. Directora titular de la casa. Bueno, voy a sacarlo. Será mejor. Directora titular de la Casa Salesiana, padre salesiano de Don Bosco, Gaby, párroco emérito de San Francisco, ahora te lo he cambiado, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, primer teniente alcalde, concejal de Tradiciones Populares y demás miembros de la Corporación Municipal, distintos grupos de la Casa, queridos presentadores, familia, medios de comunicación, a quienes nos veis a través de ellos, amigos, buenos días y bienvenidos. Quiero agradeceros de corazón estas bonitas palabras hacia mi persona. Ha sido un auténtico honor escucharos hablar de mí desde el cariño y la amistad verdadera. Juanma, nos conocemos desde primero de GB, pero nuestros lazos nos hicieron fuertes hasta que coincidimos como animadores en el oratorio. Desde entonces, nuestras vidas se han unido para siempre. ¿Cómo va el pregón? Manolo, bien. ¿Sabes que aún me quedan muchas cosas por vivir? Realmente el pregón se está escribiendo desde el mismo día que dije que sí. Recuerdo cómo yo me reía y tú te cabreabas, interiormente creías que no me daba cuenta, diciendo o pensando que lo mismo podía salir un churro. He de confesar que he empezado a escribir tarde y el motivo es sencillo. No quería que esta etapa que estoy viviendo se acabara. Estos meses me han llevado de vuelta a mi niñez y a mi adolescencia. En el pregón no se habla de mí como persona, sino de lo vivido en este colegio, y espero plasmar aquellos años lo mejor posible. De nuevo, gracias por estar a mi lado y por ser parte de este camino. Hoy, 24 de enero, es el día de San Francisco de Sales, una de tantas y tantas casualidades que tiene este pregón.
Es un detalle precioso porque fue precisamente la dulzura de San Francisco de Sales la que inspiró a don Bosco a fundar su oratorio bajo el lema «Da mi ánima, cetera tole, dame alma y llévate lo demás». Realizar un pregón a San Juan Bosco no es solo un ejercicio de oratoria, sino un acto de gratitud profunda al padre y maestro de la juventud. Cada pregonero ha aportado un matiz distinto, tejiendo una historia colectiva de fe y cariño salesiano. Belén García Ramos abrió el camino con la ternura de la primera palabra, sembrando la semilla de esta tradición con la mirada limpia de quien se sabe hija de don Bosco. Rafael Espejo León aportó la solidez de la vivencia, recordando el carisma salesiano es un compromiso de vida que se lleva con orgullo en el corazón. Juan Antonio Morales supo transmitir la pasión y el entusiasmo, contagiando esa alegría salesiana que es, en sí misma, una forma de santidad. Marta Sánchez Almenara puso voz a la juventud comprometida, demostrando que el mensaje de don Bosco sigue vivo y vibrante en las nuevas generaciones. Antonio Ramón Martín elevó el pregón con la madurez del recuerdo y la gratitud, uniendo la historia de la Casa Salesiana con el Colegio Inmaculada Concepción. Luis Pablo Hernández ofreció una visión llena de sensibilidad, recordando que en el patio y en el altar don Bosco siempre nos acompaña. Sofía Velasco Almenara, esto por ahí, aportó la dulzura y la frescura de quien vive el carisma desde la entrega cotidiana y el amor a la familia salesiana. Raúl Avelino García conmovió con su palabra cercana y auténtica, reafirmando que ser salesiano es una identidad que marca fuego. Iván y Raúl, en este 2025, han sellado esta cadena de fe con la fraternidad por bandera, demostrando que el mensaje de don Bosco se comparte y se multiplica cuando se hace en familia. Sintetizar la virtud de estos pregones es hablar de un corazón orante que se hace palabra. Cada uno de ellos ha sido un regalo para Palma del Río, una forma de decirle a don Bosco que su sueño sigue vivo en cada rincón de su colegio y en el alma de todos sus antiguos alumnos. Hacer un pregón es, en definitiva, hacerse eco de la voz de Dios a través de la sonrisa de un santo. Este 10º pregón es para mí volver a casa. Es regresar a mi colegio con la mirada de un niño que fui y el corazón del adulto que intenta seguir sus pasos. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el eco de los balones en el patio y la campana que anunciaba el inicio y el fin de la clase y del recreo. Juanito, aquel niño que soñaba con fieras que se convertían en corderos, también soñó con todos nosotros. Al entrar por primera vez al colegio de la mano de mi madre, yo no sabía que estaba entrando en el sueño de don Bosco. Hoy, años después, entiendo que cada consejo de los profesores, cada buenos días y cada celebración eran piezas fundamentales de un plan mayor para hacerme un buen cristiano y trabajar por los demás. Todo comenzaba en las mañanas de camino al colegio. La formábamos esa pequeña expedición de vecinos que se iba haciendo más grande en cada esquina. Nos juntábamos Víctor, David, José David, Jacobo, Rubén, con su hermano Antonio Miguel y Eloy, y por supuesto los hermanos Pimienta, Manuel, Antonio y Gregorio. Era una procesión de mochilas y risas donde se vivía la primera lección de don Bosco sin darnos cuenta, y era que los mayores cuidaban de los más pequeños. Éramos una tribu. En ese trayecto se arreglaba el mundo, se vaticinaban los resultados del recreo y nos reíamos hasta que nos dolía el costado, antes de cruzar el umbral de esa cancela verde que tantos y tantos secretos han guardado. Hablar de don Bosco es hablar de nuestra propia historia en los patios. Antes de ser los dueños del balón, nuestros primeros recreos eran de una creatividad infinita. Jugábamos al pillar, al esconder, a las canicas y nos convertíamos en exploradores. ¿Quién no recuerda buscar insectos para meterlos en bolsas vacías de gusanitos de Heidi o de Kiko Milolo? Éramos ingenieros de lo efímero. Cogíamos los plásticos de los poloflas de Kelia,
Machacamos los extremos con una piedra para unirlos y fabricamos una especie de cometa con la que corríamos en el patio hasta que algún despistado nos la pisaba. En aquel entonces, la zona que hoy se levanta el flamante pabellón era un universo salvaje. Estaba llena de malvas leguminosas y amapolas que crecían libres. Allí cazábamos saltamontes, que a veces terminaban viajando en nuestros bolsillos o tapados en alguna chaqueta hasta la clase. Más de una vez se lió un buen follón en mitad de una explicación, porque una abeja o algún saltamonte prófugo decidía que era buen momento para recuperar su libertad en plena clase. Aquí aprendí que crecer no se medía solo en centímetros, sino en cuántos metros de patio íbamos conquistando. Recuerdo que a partir de cuarto de GB, por fin ganábamos el derecho de jugar en una de las zonas del campo de fútbol. Era nuestro pequeño reino y eso no se tocaba. Y tal como se hizo la generación de Juan Antonio Morales, antes que nosotros, íbamos cumpliendo años y ascendiendo de zonas, desplazando como nómadas del balón hacia zonas mejores. Primero, el pequeño espacio que había en la entrada por Rafael Alberti, esa que estaba junto al taller de mecánica. Después pasaba al campo de Albero, junto a electrónica, donde el polvo se nos metía en los pulmones del revoloteo de patadas que nos pegábamos. Luego al de cemento, esa que estaba primitivamente formado por cuadraditos pequeñitos. Ese campo de la entrada era el escenario de nuestras mayores glorias, pero también de nuestras accidentadas derrotas. ¿Quién no ha sufrido las traiciones de ese cemento? Yo mismo puedo dar fe de ello. Más de una vez, en el fragor de la batalla, estiraba la pierna más de la cuenta buscando un balón imposible y de repente sentía ese aire fresco repentino. Una ventilación no deseada que me obligaba a terminar el partido antes de tiempo. O aquellas caídas épicas en mitad de un charco los días de lluvia que terminaban conmigo escoltado por algún amigo hasta mi casa para cambiarme de ropa. Alguna que otra vez también me tocó acompañar a mi vecino José David. Aquellos días de lluvia eran el escenario perfecto para que Carlitos tirara el penalti. Y no es que Carlitos fuera el mejor especialista de los 11 metros, es que su verdadero objetivo era que José se lanzara directamente al charco que se formaba junto a la portería. Si fallaba, obligaba a repetir el tiro las veces que hiciera falta, contar de verlo por los suelos. Eso sí, hay que decir que era un espectáculo ver cómo José volaba para atrapar el balón, aunque eso conllevase entrar en clase chorreando de barro y con la marca del partido pegada en la piel. Finalmente alcanzábamos la cima, el campo grande, dividido para séptimo y octavo. Y ya lo más de lo más, el sueño de cualquier alumno en su último año, el partido de profesores contra alumnos el día de San Juan Bosco. Aquello era serio, con indumentaria deportiva oficial y todo el colegio mirando. Recuerdo con especial cariño a don Miguel Ángel del Campo, que nos prestó la equipación del Barcelona de su peña para jugar aquel partido. Don Miguel Ángel era un maestro de los que deja una huella imborrable, para motivarnos a aprender la lección. Nos preguntaba al final de la clase y al que se la sabía le regalaba un pin del Barcelona. Aquellos pines eran nuestros trofeos de guerra, pero lo que yo no sabía entonces es que el mejor regalo no sería el pin, sino su cercanía. Desde aquellos días de tizas y de patio, me unió a él una amistad profunda y sincera que mantuvimos viva hasta el último de sus días. Allá donde esté, gracias por todo. Otro maestro inolvidable era don José. Él era un salesiano que amaba profundamente la naturaleza y el cultivar su huerto. Las tardes de primavera en la clase naturales nos sacaba al huerto del colegio y nos enseñaba a sembrar. Recolectábamos fresas y plantábamos algún que otro naranjo que a día de hoy todavía podemos ver imponente en el jardín, concretamente en la parte más cercana de la puerta de entrada. Don José tenía ese carisma canario inconfundible, nacido en Las Palmas
y la peculiar forma de hablar nos acercaba aún más a él. Todos recordamos su voz cálida preguntándonos: ¿cómo estás, mi niño? Y esa cercanía era su pedagogía, era su forma de cultivar no solo plantas, sino personas. Personas como ellos encarnaban el espíritu de Don Bosco: ser maestro, ser guía y, sobre todo, ser amigo. Y esa amistad, querido amigo, es el verdadero legado. Don Bosco no solo está en la estatua que preside nuestra entrada. Don Bosco está en la amistad que perdura a pesar de los años. El pasado octubre, una treintena de aquella generación, de aquellos locos bajitos de entonces, nos reunimos para celebrar nuestros 50 cumpleaños. Fue la primera vez que recordábamos, todos juntos, aquellos maravillosos años y anécdotas graciosas, donde todos, o casi todos, teníamos un mote que nos definía mejor que nuestro nombre de pila. Nos acompañó en representación de nuestros tutores, don Alonso. Lo elegimos porque fue nuestro último tutor y el sufridor de nuestra única excursión de fin de curso junto a Pepe Guadín. Fuimos a Salamanca, Ávila y a Segovia. Todavía resuenan en mi memoria aquellas canciones que cantábamos en el autobús, todo a pleno pulmón. Sabor de amor, me duele la cara ese está guapo, 1000 calles llevan hacia ti, se le apagó la luz. Éramos una banda sonora andante de la EGB. Al ver a mis compañeros por la calle, con el pulso del tiempo marcado en la cara, pero con la misma chispa en los ojos, tengo la certeza de que son parte de mí, que lo siento mío. Y es por eso que hoy me gustaría dedicar un recuerdo especial a 3 compañeros que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen en nuestros corazones. A José María, uno de los mellizos, de los más pequeños, que ya sabéis que si te peleabas uno con uno te tenías que pelear con los dos. A Antonio López Pérez, el más fuerte de la clase, el eterno embarcabalones. Y a Antonio López Muñoz, el pimienta, mi compañero de risa. Que llegue hasta el cielo, hasta el patio divino, donde don Bosco le guarda un eterno destino. Porque este es el legado, la mayor enseñanza, que el patio no termina mientras haya esperanza, que somos amigos, que somos historia y fe, y que niño que fuisteis, siempre en mi corazón os llevé. Pido que me acompañéis con un fuerte aplauso en forma de homenaje para ellos. Hablar del oratorio... ¿Se escucha? Sí. Hablar del oratorio es hablar del corazón de don Bosco. Pero ese corazón no empezó a latir en un despacho, sino en una sacristía, en un encuentro que cambió la historia y que hoy quiero recordar con vosotros, porque resume perfectamente lo que muchos sentimos al llegar a este colegio. Era un 8 de diciembre,
en la festividad de la Inmaculada. Don Bosco se preparaba para celebrar la misa cuando de repente escuchó un alboroto. El sacristán estaba echando golpe a un muchacho que se había colado para adelantarse. ¿Qué hace? Deja a ese niño, gritó don Bosco, deteniendo el brazo del sacristán. Se acercó al chico que estaba asustado y le dijo: ven aquí, no te haré nada. ¿Cómo te llamas? Bartolomé Garelli, soy aprendiz de albañil y no tengo ni padre ni madre. Don Bosco empezó a preguntarle, tratando de conocer su alma. ¿Sabes leer? No, ¿Sabes escribir? no, ¿Te acuerdas al menos de las oraciones? no. ¿Asistes al catecismo? Bartolomé, bajando la cabeza, respondió: No me atrevo. Como soy mayor que ellos, se burlan de mí. Me da vergüenza. Don Bosco, que veía en aquel huérfano a un hijo, le pidió un voto de confianza. ¿Me puedes esperar hasta que termine la misa? Sí, Al terminar, se lo llevó a un rincón tranquilo de la sacristía. Tras darse cuenta de que el chico no sabía nada de letras ni de rezo, don Bosco sonrió y le dijo: Bien, y ahora comencemos. Antes recemos juntos un Ave María a la Virgen. Me has dicho que no sabes leer, que no sabes escribir, que no te acuerdas de las oraciones. ¿Sabes al menos silbar? oh, eso sí. Dio Garelli con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces ya sabes hacer algo. Este silbido, amigos de Palma, fue la primera piedra del oratorio. Don Bosco no empezó pidiéndole un examen de teología. Empezó aceptándolo tal y como era, valorando lo que sí sabía hacer. Y así es como yo recuerdo a nuestro oratorio en Palma del Río. No importaba si eras el mejor estudiante o si se te daban mal las matemáticas. No importaba si tenías las mejores zapatillas o si venías con el pantalón roto. Allí, como Garelli, se nos preguntaba: ¿sabes jugar? ¿Sabes reír? ¿Quieres ser mi amigo? En aquel patio de Palma, entre el olor a azahar y el sonido de los balones, don Bosco seguía rezando ese Ave María con cada uno de nosotros. El oratorio era el lugar donde los huérfanos de atención encontraban una familia, donde los que tenían vergüenza encontraban un equipo y donde todos, absolutamente todos, aprendíamos que para Dios y para don Bosco, nuestro silbido, nuestro pequeño talento, era lo más importante del mundo. Y de eso se encargaba por aquellos entonces don Gregorio. Montaba mesas en el pórtico del patio junto a la campana y la llenaba de tableros de ajedrez y de damas. Yo, que normalmente era como uno de los ratoncillos del colegio, andaba por todos los lados y siempre con un balón en el pie. Alguna que otra vez me hizo jugar sin apetecerme y como veía que no sabía, me enseñaba algunos movimientos. También hacía campeonatos de fútbol entre todos los niños que nos encontramos allí. Recuerdo los carnés del oratorio. Un año eran de color marrón, otros beige y otros de color blanco, donde tenías que poner tu nombre, la dirección, el curso y una fotografía. Por cierto, tengo aquí uno, o tenía uno. Ah, sí, lo tengo. Este carnet es... Además que no veo. De quinto curso, con el número 21. Lo pongo aquí. Ya llovió, ¿eh? Recuerdo que apuntarme valía 100 pesetas. Mi primer carnet del oratorio lo pagué con un dinero que había ahorrado recolectando pelotillas de naranja con mi primo Máximo. Gracias a que él tenía una bicicleta, podíamos llevarla a un almacén que había en la Avenida de la Paz, que las compraba. Con ese dinero también pude ver una película que ponían los domingos en el teatro de Pipilato. A medida que me hacía mayor, mi paso por el oratorio cambió, pero nunca se detuvo. Mi vida eran esas mañanas y esas tardes de fútbol en el patio. Y cuando éramos pocos, echábamos las pachangas en ese rincón sagrado entre la iglesia y el teatro.
Pues en esos años conocí a Pedro Ruz. Con él aprendí el arte de montar la revista Pastoral. En aquel entonces no existía el CorelDRAW ni el Photoshop. Cogíamos dibujos, los pegamos en un folio, añadíamos el texto a mano y corríamos a pedirle a Angelito que nos hiciera la fotocopia. El resultado para nosotros era una obra de arte. ¿Y qué decir de Angelito? Ángel y su madre Pepa son parte de mi infancia. Siempre lo recuerda, siempre te lo recuerdo, ¿verdad, Ángel? El primer llavero de Don Bosco que tuvo me lo regaló ella. Y hay algo que nunca olvidaré. De pequeño o te mandaban supositorios o inyecciones. Y yo, si no me las ponía Pepa, no dejaba que nadie me pinchara. Era la vecina de mi abuela Antonia, la madre de mi madre, y le tenía un cariño especial. Cuando faltó me costó mucho confiar en alguien más. Aún escucho su voz diciéndome, bájate el pantalón, échate en la cama, que no vas a sentir nada. Y así era, solo un leve pinchecito. Mis mejores 25 años los pasé en Dragado, donde vivía mi familia. Cuando estaba aburrido o no había nadie para jugar, me iba al colegio porque sabía que allí estaban los angelitos. Pasábamos tarde de charlas y risas. Ángel, el mayor, me contaba historias de cuando trabajaba con las cosechadoras, una profesión que compartía con mi familia. Nos contábamos de todo, riéndonos de alguna pillería o anécdota. ¿Cuántas rayas habréis pintado en los campos de fútbol y baloncesto? Recuerdo perfectamente cuando echaron el hormigón al campo, ese de los agujeritos. La de agua que echasteis allí para que no se resquebrajara. O esa mañana de sábado en el taller, arreglando mesas y sillas. Así hay de todo. Siempre teníais una sonrisa y por eso todos tenemos buenos recuerdos de vosotros. En el colegio salesiano, el fútbol no era solo un deporte, era el lenguaje común. Pero ese lenguaje tenía su riesgo. Un balonazo mal medido y la pelota terminaba embarcada, perdida en algún tejado o rincón inalcanzable. Nuestra salvación solía ser los angelitos, aquellos encargados de recuperar nuestro tesoro, pero no siempre estaban cuando el ansia de juego apretaba. Recuerdo las veces que, con el corazón en un puño, acudía a los salesianos. Don Vicente solía ser mi interlocutor y su respuesta era siempre firme, casi protocolaria. Tienes que esperar a que estén los angelitos. Pero un día el destino cambió. Vagando por los pasillos en busca de ayuda, me topé con una puerta de cristal opaco donde decía, antiguo alumno. La puerta se abrió y allí apareció él. ¿Qué quieres? ¿A quién buscas? Me preguntó don Vicente con su seriedad característica. Le expliqué que mi balón se había embarcado y que buscaba a Ángel. Él, tras un silencio que pareció eterno, me sorprendió con una oferta que rompería todos mis esquemas. No sé dónde estás, pero yo puedo dejarte una pelota si me prometes que luego me la devuelves. Cuando crucé la portería hacia el patio, abrazando aquel balón de la marca Mi Casa, mis amigos se quedaron de piedra. ¿Que te lo ha dejado don Vicente? No me lo puedo creer. Aquel balón no solo permitió que el partido continuara, fue la llave que abrió una de las amistades más auténticas de mi vida. Con el tiempo, establecimos un código único. Sabíamos separar los roles en clase, el respeto era absoluto entre profesor y alumno, pero fuera de ella, la barrera desaparecía. Teníamos un juego muy peculiar. Esas aguantadas amistosas que nos dábamos en la cara. Si alguno se despistaba, ¡tras!, el otro le daba. Un gesto de cariño rudo, pero sincero, que solo entienden quienes se quieren de verdad. La confianza llegó a tal punto que don Vicente se convirtió en uno más en las tardes de las pasaicinas. Verlo aparecer en su bicicleta, aquella bici de las de antes, alta y pesada, pedaleando con el esfuerzo bajo el sol para luego disfrutar de un baño con nosotros, es una imagen que guardo como un tesoro. Pocos pueden decir que compartieron chapuzones y risas con él. Viéndolo despojado de la sotana o del traje, siendo simplemente un hombre feliz entre nosotros.
Lo que empezó con un balón perdido terminó siendo el encuentro con un amigo eterno, porque don Bosco enseñaba que hay que amar lo que les gusta a los jóvenes, para que aquellos amen lo que nos gusta a nosotros. Y don Vicente, dejándome mi casa, me enseñó que detrás de la disciplina salesiana late por encima de todo un corazón grande. Hubo un tiempo en que la adolescencia, con sus paseos y sus primeros amores, amenazaban con alejarnos del colegio. Pero don Bosco, que siempre sabe cuándo llamar a sus hijos, nos envió a un joven salesiano de 25 años que cambiaría nuestro rumbo, Agustín de la Cruz. Con una ilusión desbordante, Agustín no solo creó un oratorio, reclutó cabecillas de distintas pandillas para formar un ejército de alegría. Así nos unimos. Por un lado, la fuerza de Juanma, Luis Pablo, Pablo Valenzuela, Juan Pedro, Caballero, Fran, Rafa León, Marta Canovaca y Ausi. Por otra, la entrega de Silvia, Diana, Begoña, Estrella, Bea la Leona, Ana Benavide, Ana Rosa y Belén. Junto a ellos, mi grupo de inseparables: José David, Palomero, Jacobo, Juan Alfonso, José Luis, David Díaz y Manolo Pó. Y para guiarnos a todos, Juan Antonio Morales, Juan Antonio Zamora y Paco Bolancé, quienes con paciencia nos impartían la formación necesaria para crecer. Aquel proyecto no se detuvo ahí. El relevo y la energía fresca venían de la mano de los animadores más jóvenes, quienes con su compromiso daban vida al patio: Chiqui, Antonio Fuentes, Pedro Navarro, Rafael Carrillo, José Manuel, Diego, Carito. Pido perdón si la memoria me falla y algún nombre no se queda en el tintero, pero lo que es imposible de olvidar es el rastro que todos dejaron. Pero entre todos nosotros había una figura especial: Manolo. Aquel muchacho extrovertido de pelo largo y pañuelo de barras y estrellas. Él fue nuestro nexo de unión, el Miguel Rúa de nuestra historia, con quien sellé esa amistad de ir a media que don Bosco prometió a sus sucesores. ¿Qué días aquellos de oratorio? Con más de 700 niños inundando el colegio y una treintena de animadores entregados. Mi trinchera era la comisión de juegos. Recuerdo la adrenalina de montar la Casa del Terror en la antigua discoteca, junto al bar de Juaní, usando lanas y cajas para fabricar pasadizos de sustos y risas. Cada sábado de oratorio intentábamos tener una temática diferente: de piratas, de indios, de misiones espaciales o aventuras medievales. La creatividad no tenía límites. Y ver la cara de esos niños cuando el colegio se transformaba por arte de magia era nuestra mejor recompensa. Pero si hubo un momento que quedó grabado en la retina de todo Palma del Río por su espectacularidad, fue cuando Agustín, haciendo gala de una capacidad de gestión asombrosa, convenció a la empresa FASA para que un helicóptero sobrevolara el patio del colegio. Ver a Agustín asomado, volando sobre nosotros mientras lanzaba cientos de pelotas de plástico de colores desde el cielo, fue una locura colectiva. Al que gesto resumía su espíritu: no había imposible cuando se trataba de hacer feliz a un niño. ¿Y quién nos recuerda aquel kiosco, como han dicho antes mis presentadores, de Chuche, que era nuestro motor económico para comprar material para las gincanas, las fiestas de agua, para las olimpiadas y para reponer juegos? No importaba de qué barrio vinieran los niños, allí todos eran iguales, incluso cuando las animadoras tenían que limpiar mocos o cambiar pañales con alguna paciencia infinita. Tras el torbellino de emociones, cuando el sol caía y el último niño cruzaba el portón, llegaban nuestras jornadas de revisión, eso sí, después de limpiar. Nos sentábamos a analizar el día, puliendo cada detalle con la humildad de quien quiere mejorar. Y qué decir de aquellas formaciones que nos impartían, especialmente en los días de lluvia, cuando el patio se quedaba mudo y nos refugiábamos para aprender a ser mejores animadores. Eran momentos de calado profundo, donde Juan Antonio Morales, Zamora o Paco Bolancé nos moldeaban el corazón, recordándonos que nuestra misión iba mucho más allá del simple entretenimiento. Había tradiciones inquebrantables,
Cuando se acercaba el 1 de noviembre, nos íbamos todos con los niños del oratorio a Los Cabezos. Allí, entre juegos y risas, celebrábamos el milagro de las castañas de Don Bosco. Era nuestra forma de conectar la historia salesiana con nuestra identidad local. Perdón, nuestra realidad local. El día de Nochebuena salíamos a cantar el aguinaldo por las casas. Recuerdo que en más de una vivienda algún turrón desaparecía misteriosamente. Y entre risas y risas soltábamos aquello de el turroncillo para mi bolsillo. Para sobrellevar el frío de aquellas gélidas noches y mantener la voz para cantar campana sobre campana, Gloria in excelsis Deo, o Navidad, dulce Navidad, algún otro chupito de anís caía. Pero el esfuerzo valía la pena por el ambiente de hermandad. También tuvimos que cumplir un encargo muy especial: llevar regalos a unos niños que los Reyes Magos se habían dejado atrás por error. Para ello, el ayuntamiento nos cedió una carroza con la que recorrimos las calles de casa a casa, de casa en casa. Si pudierais ver la cara de aquellos niños cuando nos veían entrar, esa expresión de pura magia es algo que no se puede pagar con nada en este mundo. Más allá de esas misiones puntuales, el oratorio es una presencia constante en nuestras vidas. Vivíamos en el colegio, desde el viernes hasta el domingo. Nuestra casa eran los patios y los pasillos. Nuestra cena eran las hamburguesas del Macario o las pizzas de Michelangelo compartidas, tras las largas jornadas de limpieza para dejar el colegio impecable después de cada fiesta. Para darnos identidad, Agustín creó los Bosco People, la gente de Don Bosco. Un nombre guerrero y orgulloso con el que nos presentábamos al mundo. Todavía recuerdo nuestra sudadera, la primera, aquel azul marino con las letras en rosa, que no pasaba desapercibida. Y la siguiente en un elegante burdeo con letras blancas. Por cierto, un momento. Ahora está uno más cómodo. Con este uniforme de batalla desembarcábamos en las Pascuas de Antequera, el punto de encuentro sagrado de la casa salesiana. Allí, el oratorio de Palma del Río se hacía gigante. Nos encontrábamos con gente inolvidable como Alvarito, Pepelu, Paco Alcaraz, Comino o José Ramón de Granada. ¿Cómo olvidar las veladas cantando aquello de camarero, con su estilo peculiar y con una infinidad de gente buena? Eran días intensos, donde por el día vivíamos con el corazón en un puño, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y al caer la noche, dábamos la rienda suelta a la alegría con teatrillos improvisados y canciones que aún resuenan en mi memoria. Tras Agustín llegó Julio Guillén y Juan Antonio Lanti, quienes con una valentía admirable mantuvieron viva la llama en tiempos difíciles, defendiendo el oratorio, cuando la visión antigua de la comunidad chocaba con nuestra ruidosa y vibrante realidad. Hoy, cuando camino por las calles de Palma y veo a esos padres y madres de familia que antes fueron mis niños del oratorio, siento un orgullo silencioso. A veces me miran esperando un saludo y aunque el tiempo ha cambiado su rostro y mi memoria me falla, quiero que sepan que si me dicen yo estuve en el oratorio contigo, el abrazo será inmediato. A Agustín le estaré eternamente agradecido por mostrarme el camino del trabajo por la juventud, porque sin saberlo, en aquellos años de lana, cartones y hamburguesas, no solo estábamos haciendo juegos, estamos construyendo el reino de Don Bosco en Palma del Río. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de don Antonio Fenoy. Muchas de las locuras que Agustín organizaba salieron adelante porque contaba con el respaldo de él, quien siempre nos animaba con su peculiar y eterna frase: «Eso es fenómeno». Claro que sí. A él le guardo un cariño inmenso. Fue un hombre que supo
romper el valor de nuestro ruido, aunque algunas veces tuviera que decir que no por complacer al resto de la comunidad. De hecho, en mi promoción no hubo acto de imposición del PIN de antiguos alumnos. Y años después, hablando un día con él sobre el tema, sin dudarlo, se lo comenté. Y sin dudarlo, un segundo, buscó un PIN y allí mismo, con una pequeña plegaria y los mejores deseos de don Bosco, me lo impuso en su despacho. Un gesto sencillo que cerró para siempre mi compromiso con esta casa. Este pequeño metal, en mi solapa, no era solo un adorno, sino la chispa de un fuego que hoy vuelve a prender con fuerza para gritar al mundo nuestra identidad. Escuchad, queridos hermanos y hermanas, que suene alto el tambor del corazón salesiano, que se levante la voz de la alegría y resuene en cada rincón de Palma del Río el espíritu que un día encendió don Bosco en Turín. Hoy no venimos a hacer ruidos vacíos, hoy venimos a anunciar con orgullo y esperanza que el amor, la fe y la razón aún tiene rostro. El rostro de cada joven que entran por las puertas de nuestro querido oratorio salesiano. Esa casa que acoge, esa escuela que enseña, ese patio donde se juega y se vive con alegría, esa iglesia que lleva al encuentro con Dios. Oh, don Bosco, soñador de los sueños de Dios, tu corazón latía al compás de los más pobres, de los olvidados, de los muchachos sin rumbo. Tú que hiciste de la bondad un método, de la ternura una pedagogía, de la fe una bandera que ondea sin miedo sobre las cimas del amor más sincero. Y qué decir de mamá Margarita, madre valiente, que con manos de harina y alma de oro cuidó del oratorio como quien cuida de un nido. Enseñando con el ejemplo que servir es reinar, que educar es amar y que orar es vivir. Gracias a ella, a ti, don Bosco, y a tantos que siguieron tu estela, hoy Palma del Río tiene una luz encendida, un fuego que nos apaga, una alegría que no muere, una familia que crece en cada sonrisa de un niño, en cada abrazo entre amigos y en cada buenos días que suenan a cielo. Grupo de la Casa Salesiana, salesianos todos, gente de buen corazón, que no se apague la llama, que no se enfríe el espíritu, que nunca falte una palabra amable, una mano tendida, un juego limpio y una oración. Porque ser santo no es tristeza, sino alegría verdadera. Porque la santidad salesiana se escribe con guitarra, con campeonatos de fútbol, con risas en los patios y con tardes de formación, donde Jesús camina de la mano de los jóvenes y María Auxiliadora sonríe en cada rincón.
La vida, en su inevitable girar, nos fue alejando poco a poco de los patios del colegio. Unos se marcharon por motivos de estudio, otros por exigencia del trabajo, y parecía que aquel fuego del oratorio se convertiría solo en un hermoso recuerdo. Pero cuando menos nos lo esperábamos, apareció de nuevo la mano tendida en nuestra casa, a través de la Hermandad de la Borriquita. ¿Acaso don Bosco no ponía aquello en el camino porque no nos quería perder? Era la Hermandad de los niños, el lugar perfecto para quienes habíamos crecido entre risas y juegos. Yo ya había probado suerte en el mundillo del costal, pero mi altura no me permitió entrar en el paso de Jesús Nazareno. Sin embargo, el destino nos tenía reservado algo especial. Un grupo de jóvenes decidimos que era hora de darle un cambio a aquel paso que salía a rueda. Durante varios años fuimos sus portadores, cargando con orgullo aquel paso al que llamábamos cariñosamente el barco. Aquella travesía nos llevó a un puerto mayor cuando se nos brindó la oportunidad de entrar en la Junta de Gobierno. Allí nos unimos dos candidaturas en un proyecto común de hermandad. Entre aquellos nombres estaba el de alguien muy especial, el que hoy es salesiano de don Bosco, el padre Ildefonso. Qué buena decisión tuviste, don Bosco. Y en todo este renacer cofrade, alguna culpa tendría también el padre Mario, una persona de la que guardo un recuerdo imborrable y a la que tengo un cariño inmenso. Mario, siempre tan cofrade y tan mariano, supo guiarnos a alimentar esa pasión por nuestras tradiciones, demostrándonos que se puede servir a Dios con la misma entrega bajo un antifaz que en un patio del colegio. Así, sin darnos cuenta, el oratorio se hizo cofradía y nosotros volvimos a casa para no marcharnos jamás. Y es que, al mirar hoy a mi cuadrilla, no puedo evitar ver un reflejo de lo que don Bosco hacía con sus muchachos en Turín. Él decía que la educación es cosa del corazón, y yo, desde el martillo, he aprendido que el costal también lo es. Don Bosco caminaba entre sus jóvenes guiándolos hacia el cielo, y yo, como miembro del cuerpo de capataces, camino delante de vuestro paso intentando ser ese punto de unión que nos eleve hasta él. Existe una similitud sagrada entre aquellos patios y nuestras trabajaderas. Allí donde don Bosco pedía alegría, yo os pido fe. Allí donde él pedía entrega, nosotros entregamos el cuello bajo la madera. Bajo el paso de la borriquita, el compañerismo deja de ser una palabra para convertirse en el aire que nos falta. En la oscuridad de la faja y el costal, el sufrimiento se comparte. El peso que castiga su hombro es el mismo que castiga al de su hermano. Y es ahí, en ese dolor compartido, donde nace el verdadero reino de don Bosco. Ser hermano bajo el paso es saber que si uno flaquea, el otro lo sostiene. Es entender que no arrastramos los pies por las calles de Palma, sino que llevamos sobre nosotros la ilusión de un pueblo. Bajo las trabajaderas no hay distinciones, igual que no lo había en el oratorio. Somos un solo cuerpo, un solo corazón latiendo al unísono de la levantada. Esa unión es el nexo invisible que nos ata a Dios a través del esfuerzo. Es la herencia más pura de Agustín, de don Antonio Fenoy y de nuestro padre Mario, porque al final, ser vuestro capataz es mi forma de seguir siendo animador, guiando a mis niños, hoy ya hechos hombres, para que sigan portando con orgullo la alegría de ser una familia y de ser la gente de don Bosco en cada chicotá. Y si hablamos de familia, ¿qué decir de nuestro peculiar hogar de don Bosco? Ese grupo de familia que hemos formado en un nudo indisoluble. Juanma y Marta con María Victoria y Marta. Manolo y María José con María y Carmen Belén. Martín y Manoli con Marta, con Fátima y Marta. Mari Carmen y Fran con Agripina y Curro. Y por supuesto mi compañera de viaje, Raquel, y mis hijos, Nacho y Manuel. Muchos preguntaréis qué es eso de Hogares Don Bosco. Pues sencillamente, el movimiento de pastoral familiar salesiano donde buscamos crear iglesia doméstica, inspirado en el carisma de San Juan Bosco. Compartimos formación, oración y compromiso, pero sobre todo
nos apoyamos en la vida matrimonial y familiar, siempre a nuestro modo. Enseñamos a nuestros hijos que Don Bosco sigue vivo a través de nuestras vivencias y de esas anécdotas compartidas cada verano. Al menos una semana en agosto nos retiramos a convivir, a hablar de nuestras vidas y a sostenernos unos a otros en las dificultades, tal y como Don Bosco hacía con sus muchachos. Esos años de convivencia nos llevaron este pasado año a una experiencia que jamás olvidaremos. Con los niños más grandes pusimos rumbo a Roma. Allí disfrutamos de su belleza monumental y de su espiritualidad del Vaticano. Fue un domingo histórico. Se santificaba a Carlos Acutis y tuvimos la gracia de cruzar la Puerta Santa, cumpliendo con ese jubileo de la esperanza que ya anunciara Juan Pablo II en el año 2000. Como bien han contado mis presentadores, allí, ante la imagen de San Juan Bosco en la Basílica de San Pedro, donde les pedí que me acompañaran hoy, es donde les pedí que me acompañaran hoy en esta tril. Fue un momento sagrado por el lugar, pero sobre todo por ante quienes estaban. Sin embargo, como ya han dicho antes mis presentadores que me han machacado un poquito el pregón. Sin embargo, quiero compartir con vosotros una anécdota que me ocurrió en aquel viaje. Cada uno es libre de pensar lo que quiere, pero para mí no fue casualidad. Caminábamos sin rumbo buscando algo de comer antes de entrar en los museos vaticanos. Al pasar por una de las entradas privadas, por donde acceden los cardenales y la Guardia Suiza, me vino a la mente una persona a la que había leído y escuchado durante años. Algo, una fuerza extraña, me incitó a mirar hacia adentro. Y allí estaba él. Caminaba hacia la salida, justo hacia donde yo me encontraba. Con un impulso repentino lo abordé. Era el cardenal don Ángel Fernández Artime, nuestro 10º sucesor de Don Bosco, quien sirvió como rector mayor de los salesianos desde el 2014 hasta marzo del 2025. Nervioso y sin creerlo, le dije: don Ángel, soy Isaías, encantado de conocerle, como si lo conociera de toda la vida. Él, con amabilidad, pero con prisa, me contestó que tenía una reunión en el dicasterio y que le estaban esperando. Pero algo dentro de mí me hizo lanzarle una frase que lo detuvo en seco. Somos de Córdoba, somos de Don Bosco. Al escuchar aquello y ver a todo nuestro grupo que se unía a mí, don Ángel se detuvo, olvidó por un momento su reunión y compartió una charla entrañable con nosotros. Nos confesó que el día 1 de diciembre vendría a Córdoba, invitado con motivo del 125 aniversario de la Casa Salesiana. En aquel encuentro improvisado, en una calle de Roma, sentí que el círculo se cerraba. La cercanía del sucesor de Don Bosco nos confirmaba que efectivamente, no importa dónde estemos, siempre seremos sus hijos. En el 2025 ha sido un año muy especial para mí. He cumplido 50 tacos. Y para celebrarlo, mi mujer y mis hijos me regalaron un viaje muy especial. Un viaje que, si lo realizáis, ayudará a entender y conocer mucho más profundo la obra salesiana y a Don Bosco como persona. Desde el cole de Don Bosco, con su primer sueño, pasando por su adolescencia en el seminario, donde descubriréis muchos pasajes de su vida, y terminando por su obra culmen, la Casa Madre en Bardocco, con su pequeña Capilla Pinardi, con la iglesia de San Francisco de Sales y admirando el esplendor de la Basílica María Auxiliadora. Y así, queridos amigos, entre Roma y Turín, es un año de gracia y celebraciones. He sentido la presencia viva de este santo de la juventud, de este gigante de la fe que es San Juan Bosco. 50 años no solo son números, son vivencias, son las personas que nos acompañan, son los lugares que nos marcan. Y mi familia lo entendió a la perfección. El mejor regalo no era algo material, sino la oportunidad de caminar sobre las huellas del santo, de empaparnos de su carisma, de renovar nuestro compromiso con su mensaje. Cada rincón de aquellos lugares santos nos susurraba una historia. Desde la humildad del cole, donde todo comenzó con un sueño premonitorio, hasta la majestuosidad de Bardocco, donde ese sueño se hizo realidad a base de fe, trabajo y amor incondicional por los jóvenes más necesitados.
Este pregón no es solo un relato de viaje o encuentro fortuito. Es el testimonio de cómo la semilla de Don Bosco, que un día prendió en Palma del Río, sigue dando fruto en el corazón de un hombre de 50 años. Es la confirmación de que su espíritu está vivo, que nos sigue llamando a ser sal de la tierra y luz del mundo allí donde estemos. Gracias a mi mujer Raquel, a mis hijos Nacho y Manuel, por ser los cómplices perfectos de esta aventura, por entender que este viaje era necesario y vital, para poder estar hoy aquí, ante vosotros, con el corazón rebosante de gratitud y la voz cargada de emoción. Muchas gracias. Permitidme ahora que este pregón baje del atril y se siente en el banco de mi memoria. Mi historia en este mundo comenzó en 1975, pero mi alma salesiana empezó a forjarse aquel principio de verano de 1981, si mal no recuerdo, cuando tú, mamá, me tomaste de la mano para entrar por primera vez en este colegio. Hoy, con la perspectiva que dan los años, quiero daros las gracias por vuestro acierto más grande. Pudisteis elegir cualquier otro lugar, pero elegisteis los salesianos. Gracias de corazón por decidir que mi vida se escribiera en estos patios y no en otros. Pero mi gratitud hoy va mucho más allá de aquel primer día. Papá, mamá, gracias por vuestros consejos. Esos que nunca fueron mandatos, sino faros en mis noches de duda. Gracias por vuestra sabiduría silenciosa, pero sobre todo, gracias por algo que solo los padres que aman de verdad saben hacer. Gracias por haberme dejado equivocarme. Gracias por no haberme evitado todas las caídas, por haberme permitido tropezar para que yo mismo aprendiera a levantarme. En vuestro abrazo siempre encontré el consuelo, pero en vuestro respeto encontré mi madurez. Me enseñasteis que los errores no son finales, sino lecciones más valiosas de la vida. Esa confianza fue la que me permitió vivir con tanta intensidad mi juventud. Llevo tatuado en el alma el recuerdo de aquellos sábados en los que salía de casa con el sol y no regresaba hasta bien entrada la madrugada. Sé que vuestros ojos se quedaban velando, pero vuestro corazón estaba en paz. Sabíais que estaba en el oratorio, desgastando la vida con los niños, devolviendo con alegría lo que vosotros me habíais regalado. Gracias por confiar en mí, por entender que mi labor allí era mi forma de ser feliz y por dejarme gastar las horas bajo este techo con total libertad. Mamá, papá, si hoy puedo estar aquí pregonando las glorias de Don Bosco, es porque vosotros fuisteis mis primeros salesianos. Me disteis vida en el 75, me disteis este colegio en el 81 y me disteis la libertad de ser yo mismo durante toda mi juventud. Solo me queda deciros, ante todos los presentes, lo que a veces el día a día me hace callar, que os quiero mucho. Que sois mi mayor orgullo y que este pregón, en realidad, lo habéis escrito vosotros con vuestra vida. Gracias de todo corazón. Os quiero mucho. Y viva Don Bosco. He dicho. Me gustaría que subieran mis presentadores, porque quisiera tener un detalle con ellos. A ver si los dos... Tengo pañuelos porque los he cogido por si vosotros me hacíais de llorar. Subid, por favor.
Como agradecimiento a vuestras palabras, os quisiera dar un detalle que no me pillaste. Espero que os acompañe siempre. ¿No lo he pillado? Bueno, ahora ya le dejo la papeleta a otro. Queridos miembros de la familia salesiana, autoridades, educadores, jóvenes, antiguos alumnos, familias y amigos de nuestra Casa Salesiana de Palma del Río. Al llegar a este final de este emotivo acto del pregón de Don Bosco, quiero, en primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento al pregonero, Isaías. Me ha hecho vivir el día a día de mi vida aquí también en la Casa Salesiana. Gracias. Por sus palabras llenas de sentimiento, de historia y de corazón salesiano, que nos han ayudado a mirar a Don Bosco no solo como una figura del pasado, sino como una presencia viva que sigue inspirando nuestro hoy. Gracias también a los presentadores, Manolo, Juanma, por su cercanía y buen hacer, y a todas las personas que habéis querido acompañarnos esta mañana. Vuestra presencia es signo de que Don Bosco sigue teniendo un lugar importante en Palma del Río y en el corazón de muchos, de cada uno de nosotros y de todos los que viven aquí en Palma del Río, en nuestra Casa Salesiana. Y todos los que estáis aquí presentes como antiguos alumnos, todos los que viven día a día nuestros alumnos, todos los profesores, docentes, personal de administración y servicios, salesianos que nos acogen y cada ciudadano de Palma del Río que han pasado por este colegio salesiano, que lleva aquí naciendo, dando corazón de Don Bosco desde el año 1963 y que aún a fecha de hoy seguimos aquí vivos siempre con el corazón de Don Bosco. Gracias a él y a todos vosotros y gracias al pueblo de Palma del Río. Celebrar la fiesta de Don Bosco es celebrar un sueño que se hizo realidad. El sueño de un sacerdote que creyó en los jóvenes, que confió en su bondad y que dedicó su vida a educar desde el amor, la alegría y la fe. Ese espíritu sigue vivo hoy gracias a la labor incansable de los salesianos en Palma del Río y de tantos educadores, colaboradores y miembros de la familia salesiana que día a día continúan sembrando esperanza y futuro entre nuestros niños y jóvenes. Quiero tener un recuerdo especial para nuestros antiguos alumnos, que sois testimonio vivo de la huella que Don Bosco y esta Casa Salesiana han dejado a lo largo del tiempo. Vuestra fidelidad, vuestro compromiso y vuestra cercanía hacen visible que el carisma salesiano no termina al salir del colegio, sino que se prolonga en la vida, en la familia, en el trabajo y en el servicio a los demás. Don Bosco nos enseñó que la educación es cuestión de corazón, que la santidad se vive con alegría y que nadie debe sentirse solo. Por eso os animo a que vivamos esta fiesta de Don Bosco con intensidad, con espíritu de familia, con gratitud por lo recibido y con el compromiso de seguir haciendo realidad su sueño en nuestra comunidad. Que estos días sean una oportunidad para renovar nuestra ilusión, fortalecer nuestros lazos y seguir siendo como Él quería,
casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que educa y patio donde encontrarnos como amigos. Confiamos todo lo vivido y lo que está por venir a Don Bosco y a María Auxiliadora, para que sigan guiando a nuestra casa salesiana San Luis Rey de Palma del Río. Muchas gracias a todos y feliz fiesta de Don Bosco. ¡Viva Don Bosco! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva la casa salesiana de Palma del Río! ¡Y viva todos nosotros, eh!